Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, bendiciones a todos en esta hermosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado y nos ha llenado de su amor, de su gracia, de su ternura. Querido amigo, querido hermano, joven, tengo una pregunta para ti que hacerte hoy en esta tarde, querido amigo, querido hermano. ¿Cuántos de nosotros batallamos con gigantes? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando con gigantes todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos enfadados ya de esos gigantes, querido amigo, que los quieren, que los están pisoteando, que los están destruyendo? Pero yo quiero preguntarte a ti hoy en esta tarde, ¿en el nombre de quién tú enfrentas tus gigantes? ¿En el nombre de quién tú los peleas? ¿En el nombre de quién tú los combates? Porque esa es la pregunta que los tenemos que hacer, querido amigo, querido hermano, cada uno de nosotros. ¿En el nombre de quién estoy enfrentando mis gigantes? ¿En el nombre de quién estoy peleando contra mis gigantes? Llámese enfermedad, llámese problema, llámese odio, celo, rencor, envidia. Llámese como se llame ese gigante. Puede ser tu trabajo, que estás pasando momentos duros, pruebas difíciles. Llámese como se llame ese gigante. En el nombre de quién tú los peleas, en el nombre de quién tú los combates, querido amigo, querido hermano, joven. Porque si yo los combato con mis propias fuerzas, con mi propia capacidad, con mi propia sabiduría, nomás porque voy al gimnasio, porque tengo músculos, porque me siento capaz de hacerlo, déjame decirte que si tú los enfrentas con tus propias fuerzas, no vas a poder. Te van a destruir, te van a aplastar. Pero si tú los enfrentas en el nombre de Cristo Jesús, tú vas a ser más que victorioso. Tú vas a ser más que campeón de todos esos gigantes que cada día tenemos que estar batallando y peleando con ellos. Esos gigantes que los quieren aplastar, que los quieren destruir. Ese gigante de la depresión, ese gigante del cáncer, ese gigante de la diabetes, de ese gigante de la osteoporosis, ese gigante del riñón, del hígado, todo tipo de enfermedad, llámese como se llame, en el nombre de Cristo Jesús cae. Hoy quiero hablarte en el nombre de quién enfrentamos nuestros gigantes. Porque es muy importante en el nombre de quién nosotros estamos peleando, en el nombre de quién nosotros los estamos enfrentando. Había un joven, un pastorcito de un rebaño de 14 años, y esto lo podemos encontrar ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante. No lo quiero leer porque está muy largo la historia, pero quiero decirte que había un joven de 14 años llamado David, hijo de Yesé. Un día, Yesé, o sea, el papá, mandó a David a dejarle unos panes y unos quesos a sus hermanos que estaban en el campamento del rey Saúl, porque iban a pelear con sus enemigos, con los filisteos. Pero resulta, querido amigo, querido hermano, que había un gigante que medía 3 metros de altura. Había un gigante que cuando caminaba la tierra temblaba. Había un gigante que estaba lleno de armadura, que era un hombre que había sido un hombre entrenado para las batallas, para pelear con los ejércitos. Era un hombre que daba miedo. Y resulta que cada vez que este gigante retaba al rey Saúl y a su ejército, en verdad el rey Saúl tenía miedo, no lo quería enfrentar. El rey Saúl, cuando este gigante lo retaba, el rey Saúl estaba temblando de miedo en el campamento con los soldados, porque nadie tenía el valor de enfrentarlo. ¿Por qué pasaba esto? Porque Dios
ya se había apartado del rey Saúl. Y resulta que llegó este joven. Pero lo más tremendo aquí, querido amigo, querido hermano, no era tanto que este gigante acusaba, o sea, no era, sino que también ofendía al Dios de los ejércitos, también ofendía al Dios de los ejércitos. Y entonces cuando este gigante retaba a Saúl, a su ejército, también ofendía, menospreciaba al Dios de los ejércitos, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y este David, este joven, llegó a ese campamento de Saúl y llegó en el momento cuando aquel soldado, cuando aquel gigante estaba despreciando al Dios de los ejércitos, al Dios altísimo. Y cuando retó a Saúl y a su ejército, empezó a maldecir, empezó a hablar del Dios de los ejércitos, pero aquel joven ya estaba ahí. Y David va con el rey Saúl y le dice: ¿cómo es posible que permitas que este hombre, que este gigante, le esté despreciando al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos? ¿Cómo es posible que tú no los enfrentas? Y el rey Saúl no hallaba que decirle porque tenía miedo a este gigante, pero David tomó la decisión y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a pelear con él. Yo lo voy a enfrentar. Y dice la escritura que le pusieron el traje del rey Saúl a David, pero le estorbaba. David dijo: quítenme esto. Le pusieron el traje del rey Saúl y con la misma espada se maniaba y se caía. Y al fin que mejor dijo David: quítenme esto, yo no necesito esto para pelear. Lo que quiero decirte es que Dios ya había capacitado a David para pelear con ese gigante. Cuando llegaba el león o el oso a quererle comer la oveja, David peleaba con ellos, se enfrentó contra el oso y con el león y se las quitaba de los hocicos, se las arrebataba y los mataba. Dios ya lo había entrenado, ya lo había capacitado para esa misión, porque Dios ya tenía un propósito para David. Y dice la escritura que David fue al río, tomó 3 piedras, las puso en su morral y se fue. Y cuando llegó aquel gigante, cuando vio aquel joven, aquel muchacho, aquel cipote, este gigante llamado Goliat se empezó a burlar, se empezó a reír de él y dice: ¿cómo es posible que me hayan mandado un niño a pelear? ¿Cómo es posible que me hayan mandado a este niño? Este va a ser carne para las aves de rapiña. Pero no se dio cuenta, no se daba cuenta este gigante, este Goliat, que David no estaba solo, que tenía alguien que lo respaldaba, que tenía alguien que estaba a su favor. Y dice la escritura que empezó aquel combate entre David y Goliat. David le saca una piedra, se la pone a su onda y nomás la estaba meciendo. Nomás la estaba meciendo. Estaba esperando que Goliat, que este gigante, diera un paso en falso. Y cuando este gigante daba un paso falso, se le quiso venir encima, David le soltó la primer pedrada y le pegó en la frente y cayó aquel gigante derrumbado en el suelo. Corre David, toma la espada y le cortó la cabeza. Y las aves de rapiña se comieron aquel cadáver. Y dice el ejército de Saúl después contra los filisteos, y arrasaron con todos, acabaron con todos, porque David no estaba solo, porque David tenía alguien que lo respaldara, porque David no estaba peleando con sus propias fuerzas, ni con su propia sabiduría, ni con su propia capacidad, sino que estaba peleando en el nombre
del Dios de los ejércitos, en el nombre del Dios Altísimo. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, a ti, joven, en el nombre de quien tú estás peleando, en el nombre de quien tú enfrentas a tus enemigos, a cuántos les quieres cortar la cabeza, a ese gigante llamado cáncer, pues córtalo de raíz en el nombre de Cristo Jesús. A esa diabetes, córtale de raíz en el nombre de Cristo Jesús. A cualquier enfermedad, cualquier gigante que sientas que te está devorando, que te está destruyendo, que te está pisoteando, haz lo mismo que David. No confíes en tu propia fuerza. Pon tu mirada en Cristo Jesús, en el Dios de los ejércitos, en el Dios Altísimo, y vas a ser más que vencedor. Y todos los gigantes van a caer rendidos a tus pies, porque hay alguien que te respalda, hay alguien que está contigo, hay alguien que te acompaña, y ese se llama Cristo Jesús. Con Cristo Jesús todo lo puedo. San Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También nosotros podemos, si confiamos y creemos plenamente en Él, vamos a ser más que vencedores, y no va a haber gigante que pueda contra nosotros. Ponle la piedra a tu hundilla, querido amigo, querido hermano, mésela. Empieza a mecer ese rosario, empieza a mecer la palabra de Dios, empieza a mecer tu oración, y cuando venga ese gigante sobre ti, suéltale el rosario, suéltale el primer misterio, el Santo Rosario, suéltale la oración, suéltale la palabra de Dios, y vas a ver cómo ese gigante, en el nombre de Cristo Jesús, va a caer y va a ser derrotado. Llámese como se llame ese gigante, no va a poder contigo, porque hay alguien que te respalda y que pelea por ti y que te da la batalla, y ese se llama Cristo Jesús. Él es el único que te puede respaldar, que te puede ayudar. Él es el único que te puede liberar y sacarte de cualquier problema que tú tengas. Yo te dejo con esta humilde reflexión. No confíes en tus propias fuerzas, porque no vas a poder. Confía en Cristo Jesús, porque solo en Él está la victoria. Y vas a ver la gloria de Dios derramarse en tu vida. Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ya apestaba, pero creyeron en la palabra de Jesús, creyeron en el mensaje de salvación, y Cristo nomás le dio una orden a Lázaro y volvió a la vida después de 4 días de muerto. Porque no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu propia sabiduría, no confíes en tus músculos porque vas al gimnasio. Confía en Cristo Jesús y la victoria es tuya. Amén. Así que pasen una hermosa tarde. Bendiciones a todos. Que la paz del Señor y el amor de María esté con cada uno de nosotros. Y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quien, y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.